Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos relatos paranormales vividos por militares, historias impactantes que nos demuestran que incluso los hombres más valientes enfrentan lo desconocido. Antes de comenzar, quiero agradecerles por acompañarnos y recordarles que, si disfrutan este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para apoyar nuestro trabajo. Es importante mencionar que estas anécdotas han sido cuidadosamente recopiladas y redactadas para preservar su autenticidad. Además, los nombres y algunos detalles han sido modificados para respetar la privacidad de los involucrados. Ahora sí, prepárense para conocer estas escalofriantes experiencias que desafían toda lógica. Comenzamos. Era una de esas noches en las que el silencio del monte parece querer tragarte. No había luna, solo la negrura absoluta que te obliga a depender de la linterna y el resplandor tenue de una fogata a la distancia. Yo, el cabo José García, estaba en turno de guardia en un destacamento militar temporal ubicado en un pequeño pueblo entre montañas en Oaxaca. Nos habían enviado para vigilar posibles movimientos del crimen organizado que utilizaban esas rutas remotas, pero lo que encontré esa noche no tiene explicación lógica. Mi puesto estaba cerca del límite del campamento, junto a un viejo árbol torcido que parecía desafiar la gravedad. Me gustaba estar ahí. La vista del monte, aunque imponente, me daba una sensación de control. Tenía mi rifle en la mano, la cantimplora al alcance y mi radio prendido, aunque sabía que la señal era casi nula en esa zona. Todo era rutina, y la rutina en el ejército te da seguridad. Sin embargo, desde que el sol se ocultó, sentí algo raro. No era solo el frío que siempre cala en esos parajes. Era una sensación de incomodidad, como si alguien o algo estuviera observándome desde los árboles. La neblina había comenzado a espesarse y el viento agitaba las ramas, pero lo que realmente me puso en alerta fue el silencio. No se oía nada, ni grillos, ni pájaros nocturnos, ni el aullido lejano de algún coyote. De repente lo escuché, un sonido bajo, entrecortado. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo distinguí claramente. Era un llanto de niño. Me giré rápidamente apuntando con la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido. Y entonces lo vi. Era un niño pequeño, quizá de unos 8 años, parado en medio de la nada. Su ropa estaba desgastada y sucia, como si hubiera estado caminando por días. Sus pies descalzos se hundían en la tierra húmeda y sus brazos estaban extendidos hacia adelante, temblorosos. «Señor, agua, por favor», dijo con un hilo de voz sin levantar la cabeza. Me acerqué con cautela, aunque mantuve el rifle asegurado en mi pecho. Algo no estaba bien. ¿Qué hacía un niño a esas horas en un lugar tan remoto? «¿Qué haces aquí, chamaco?», pregunté con firmeza. El niño siguió llorando sin responder. Sus hombros se sacudían con cada sollozo, pero lo más extraño era que nunca levantaba la cabeza. Extendí mi cantimplora hacia él. «Toma, aquí tienes agua». Intenté sonar calmado, aunque mi corazón latía con fuerza. El niño no se movió. Sus manos seguían temblando, pero no hacía el menor esfuerzo por tomar la cantimplora. Di un paso hacia él y en ese instante su llanto cesó de golpe. El silencio volvió, más pesado que antes. «Niño, ¿estás bien?», pregunté de nuevo sintiendo una mezcla de compasión y miedo. Entonces lentamente levantó la cabeza y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos eran completamente negros, como 2 pozos infinitos que parecían absorber la luz de mi linterna. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Mis instintos gritaban que retrocediera, pero mis pies estaban clavados en el suelo. El niño no dijo nada. Solo me miró fijamente, con una expresión que no era ni de tristeza ni de enojo. Era algo diferente, algo que no puedo describir. Entonces, de repente, giró sobre sus talones y corrió hacia el monte con una velocidad que no era normal para un niño. Por reflejo, activé mi radio y llamé a los demás. «Aquí García, hay un niño extraño. Corran al perímetro», grité tratando de no sonar desesperado. En pocos minutos llegaron 2 compañeros, el cabo Herrera y el soldado Sánchez. Les expliqué lo que había pasado, pero era evidente que no me creían del todo. «¿Un niño? ¿Aquí? Tal vez lo imaginaste, García. Este lugar puede jugarte malas pasadas», dijo Herrera con una sonrisa nerviosa. Cuando amaneció intenté relatar lo que había sucedido con la mayor claridad posible. Aunque Herrera y Sánchez fueron testigos de parte de lo que vivimos, sus explicaciones comenzaron a inclinarse hacia el lado lógico. Sánchez comentó que el cansancio y la neblina pudieron jugarnos una mala pasada. Herrera sugirió que quizás el niño era real, un huérfano o alguien perdido en la montaña,
y que nuestro propio miedo y el entorno hicieron que lo viéramos más extraño de lo que era. Intenté argumentar lo contrario, insistiendo en los detalles que no cuadraban. Los ojos vidriosos, el llanto inexplicable, las pisadas que desaparecían de un momento a otro. Pero conforme más hablaba, más me daba cuenta de que incluso yo empezaba a dudar. Después de todo, ¿quién puede decir con certeza que lo que vimos no fue una mezcla de agotamiento, tensión y las sugestiones que el monte puede provocar en una mente vulnerable? Los superiores nos escucharon con atención, aunque no mostraron mucha reacción. Al final, solo dijeron: García, en estos lugares el aislamiento puede jugarnos malas pasadas. Entre el frío, el cansancio y la oscuridad, es común que uno empiece a ver cosas donde no las hay. Manténgase alerta, pero no deje que su mente lo domine. Esa respuesta no me sorprendió. En el ejército, las cosas que no se pueden explicar suelen dejarse a un lado. No hay tiempo ni recursos para perseguir sombras o historias que no tienen pruebas tangibles. Sin embargo, noté que, aunque no lo admitieran abiertamente, algunos de mis compañeros también parecían intranquilos. No dijeron nada, pero sus miradas furtivas hacia el monte dejaban claro que no descartaban del todo lo que les había contado. Yo sé que lo que vi no es por la falta de sueño. Hablé con él y un niño no es posible que esté en estos sitios tan alejados. Aparte, sus ojos no tenían la parte blanca que todos tenemos, eran completamente negros, y la velocidad en la que salió corriendo no es normal. Está claro que algo pasa en la sierra de nuestro país, y quizá no todos nos atrevemos a contarlo por los compañeros que no creerán nada hasta que les pase. Saludos y gracias a Pesadillas, encantadas por escuchar mi historia. La madrugada era helada y densa. El cielo estaba tan oscuro que parecía un manto interminable, apenas perforado por las luces del vehículo militar en el que avanzábamos lentamente. Era una patrulla rutinaria en la Sierra Mexicana. Una de esas noches interminables donde el cansancio y el silencio te acompañan como viejos amigos indeseados. La zona era conocida por su aislamiento, sus senderos complicados y sus historias, esas que los veteranos cuentan en voz baja para no tentar a lo que no entienden. Éramos 5 hombres en la camioneta. Al frente iba el cabo Hernández, quien conducía, y Martínez, siempre observador y alerta. Atrás estábamos Rodríguez, el más joven y nervioso, Pérez, quien era un hombre de pocas palabras, y yo, siempre atento a las historias que contaban los locales sobre apariciones y cosas extrañas. La carretera de terracería parecía interminable. Los baches hacían que la camioneta vibrara con cada metro recorrido, y el único sonido era el rugido del motor y el crujido de las llantas contra las piedras. Habíamos pasado ya varias horas patrullando sin novedad, y aunque todo parecía tranquilo, había algo en el ambiente que me mantenía inquieto. La oscuridad era más profunda de lo habitual, como si envolviera el vehículo y nos empujara hacia un abismo invisible. De pronto, Martínez golpeó suavemente el tablero con su mano y señaló hacia la orilla del camino. Su voz, usualmente tranquila, salió en un susurro. ¿Vieron eso? Todos nos inclinamos hacia adelante, buscando en la dirección que indicaba. En un primer momento no vimos nada, solo sombras proyectadas por los árboles. El vehículo siguió avanzando unos metros y fue entonces cuando lo vimos. Una figura estaba de pie junto al camino, inmóvil como si nos observara. Era un perro, o al menos eso parecía. Tenía el pelaje oscuro y enredado, y estaba completamente erguido como si fuera una persona. Caminaba en 2 patas, con movimientos lentos y torpes, pero lo suficientemente extraños como para que nos quedáramos en silencio. «Eso no es normal», murmuró Hernández, con la vista fija en la figura. El perro avanzaba paralelo a nosotros, manteniéndose justo en el borde de la carretera, iluminado apenas por los faros del vehículo. Su andar era inquietante, como si le costara mantener el equilibrio, pero había algo en su postura que nos hacía imposible apartar la mirada. «Debe ser algún animal herido», intentó decir el conductor, aunque su tono no convenció a nadie. Yo estaba en la parte trasera, observando cómo la figura se mantenía al mismo ritmo que nosotros. Había algo en sus movimientos, en la forma en que giraba la cabeza hacia nosotros, que no era natural. Entonces, de un momento a otro, el perro se detuvo. Nosotros seguimos avanzando unos metros antes de que Martínez gritara: «¡Está corriendo!». El conductor miró por el espejo retrovisor y efectivamente la figura ahora nos seguía. Corría en 2 patas, algo completamente antinatural, y lo hacía con una velocidad que no parecía posible para un animal. «¡Acelera!», gritó Pérez desde atrás, mientras sujetaba su arma con fuerza. Hernández obedeció y pisó el acelerador. La camioneta comenzó a sacudirse mientras ganaba velocidad, pero por más rápido que íbamos, el perro nos seguía.
Corría con una rapidez y una fluidez que no correspondían a su cuerpo. Sus movimientos parecían una mezcla de humano y animal, como si algo estuviera imitando cómo se supone que debe moverse un perro, pero no lo hiciera del todo bien. Lo tuvimos detrás de nosotros durante al menos 50 metros. Su figura se mantenía a la misma distancia, como si no se esforzara por alcanzarnos, sino por mostrarnos que podía seguirnos sin problemas. En un punto, sus ojos reflejaron la luz trasera de la camioneta y por un instante juré que nos miraba con algo más que instinto animal. Era como si nos desafiara. De pronto, tan inesperadamente como comenzó, el perro se desvió hacia los árboles y desapareció entre las sombras. La camioneta continuó avanzando y nadie dijo una palabra durante varios minutos. Solo el sonido del motor y nuestras respiraciones agitadas llenaban el silencio. Al llegar al siguiente puesto de control, nos detuvimos para repostar y reportar cualquier novedad. Nadie quería ser el primero en hablar sobre lo que habíamos visto. Finalmente fue Rodríguez quien rompió el silencio. ¿Qué era eso?, preguntó con voz temblorosa mientras sus ojos todavía reflejaban el miedo. Después de un rato nos calmamos. Hasta el día de hoy te puedo decir que nadie sabe qué era eso. Le hemos dado muchas vueltas al asunto para identificar si algún animal de la zona pudiera ser, pero la verdad no tiene ninguna explicación. A muchos compañeros les han pasado infinidad de cosas en lugares de la sierra. Espero en un futuro poder compartirles más anécdotas. Gracias por escuchar mi relato. Mi nombre es Eduardo García, teniente del Ejército Mexicano con 15 años de servicio. No soy un hombre supersticioso. Crecí en un hogar donde las creencias sobre lo paranormal eran vistas como tonterías, y mi entrenamiento militar me enseñó a confiar en lo que puedo ver y tocar. Pero lo que viví hace unos años en la Sierra Madre Occidental, eso me hizo cuestionar todo lo que creía. Este relato no es para asustarlos, sino para advertirles que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Era una operación rutinaria. Nuestra unidad fue enviada a una región remota de Durango, un punto conocido por ser zona de actividad delictiva. Nuestro objetivo era reconocer y asegurarnos de que el lugar estaba limpio. Éramos 8 hombres en total, soldados experimentados que ya habíamos trabajado juntos en situaciones complicadas. El pueblo hacia el que llegamos era un lugar olvidado por el tiempo. Las casas eran de adobe, algunas apenas mantenían los techos intactos. Había pocos habitantes y los que estaban no parecían contentos de vernos. Una anciana, que apenas podía sostenerse con un bastón, se nos acercó mientras descargábamos nuestro equipo. No vayan al cerro. Allí no manda Dios, nos dijo con una voz grave casi como un susurro. Algunos de mis hombres rieron, pero yo le agradecí y seguí con nuestro trabajo. Las advertencias de los locales son comunes en estos lugares, donde las leyendas se mezclan con el miedo a los grupos delictivos. Comenzamos a ascender la montaña por la mañana. El camino era empinado, cubierto de maleza y rodeado de pinos que bloqueaban casi toda la luz del sol. A medida que avanzábamos, notamos que había algo extraño en el ambiente. No se escuchaban aves ni insectos, ni siquiera el sonido del viento. La sierra estaba completamente callada, como si nos estuviera observando. Encontramos el primer signo de que no estábamos solos al mediodía. Un círculo de piedras cuidadosamente acomodadas, rodeado de ramas secas y huesos pequeños. «Brujería», dijo el cabo Ramírez, santiguándose. Yo no quería que los hombres se distrajeran, así que ordené destruir el círculo y seguir adelante. Pero cuando lo pisamos, un viento frío recorrió el lugar, aunque el aire estaba estancado. No dije nada, pero todos lo sentimos. Al caer la noche, montamos un campamento improvisado en una pequeña explanada. Mientras preparábamos nuestras cosas, Hernández, uno de los soldados más jóvenes, se apartó un poco para inspeccionar la zona. Regresó pálido, con los ojos desorbitados. «Mi teniente, hay otro de esos círculos allá arriba, pero es más grande». Fui con él, y efectivamente era un altar más elaborado, con ramas clavadas en el suelo formando figuras humanas. Destruimos ese también, aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea. La primera noche fue tranquila hasta las 2 de la mañana. Yo estaba despierto, revisando el equipo, cuando escuché algo que me heló la sangre. Un lamento. Era bajo, como si alguien estuviera llorando en la distancia. Pensé que podría ser alguien necesitando ayuda, pero el sonido era demasiado extraño, casi inhumano. Hernández, que estaba de guardia, me llamó desde su puesto. «Mi teniente, hay alguien allá abajo», dijo, señalando con su rifle hacia un claro en la pendiente. Vi las luces. Eran tenues, como si alguien caminara con antorchas. Formamos un grupo para investigar, pero cuando llegamos al lugar no había nadie. Ni luces ni huellas, solo el eco de nuestros pasos.
Al regresar al campamento, encontramos nuestras mochilas abiertas y revueltas. Pensamos que eran animales, pero lo más extraño fue que el altar que habíamos destruido estaba de vuelta, intacto. Al día siguiente continuamos avanzando. La tensión entre los hombres era palpable. No encontrábamos señales de actividad criminal, pero sí más círculos de piedras y ramas, cada vez más elaborados. Por la tarde llegamos a una cabaña abandonada en medio del bosque. La estructura estaba en ruinas, pero decidimos usarla como refugio para la noche. Adentro el ambiente era opresivo. Había marcas en las paredes, como si alguien hubiera rascado con uñas. Encontramos dibujos extraños, figuras humanas sin rostro, rodeadas de líneas y símbolos que no reconocíamos. En una esquina había un viejo diario, pero las páginas estaban en blanco, excepto por la última, donde alguien había escrito: "No suban más". Detrás de la cabaña descubrimos una tumba improvisada, una cruz de madera con la inscripción: "Aquí descansa quien desafió al cerro". Ramírez empezó a rezar en voz baja. El resto intentó ignorarlo, pero todos sentíamos lo mismo. No deberíamos estar ahí. Esa noche los lamentos regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos. Se escuchaban alrededor de la cabaña, como si varias voces estuvieran llorando y murmurando al mismo tiempo. De repente, alguien golpeó la puerta. Todos apuntamos nuestras armas, esperando que fueran delincuentes. Cuando abrimos la puerta no había nadie, pero al mirar hacia el bosque, vimos algo que nos dejó helados. Una figura alta, delgada, con ojos brillantes que parecían reflejar la luz de nuestras linternas. No era humano. Disparamos, pero la figura desapareció entre los árboles sin emitir sonido. A partir de ese momento, los hombres empezaron a perder la calma. Uno de ellos, Pérez, comenzó a gritar que algo nos estaba siguiendo. Corrió hacia el bosque y no pudimos detenerlo. Cuando lo buscamos, solo encontramos su rifle junto a otro círculo de piedras. Decidí que era momento de abandonar la misión. La montaña nos quería fuera y no iba a arriesgar más vidas. El descenso fue aún peor. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, ramas quebrándose y susurros que no podíamos entender. Hernández juró que alguien lo estaba tocando, aunque no había nadie cerca de él. Al llegar al pueblo, la anciana que nos había advertido estaba esperándonos. Nos miró con tristeza y dijo: "Les dije que no subieran. Ahora el cerro se ha quedado con uno de ustedes". Reportamos lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Dijeron que estábamos alucinando por el aislamiento. Sin embargo, semanas después los hombres comenzaron a renunciar. Ramírez dejó el ejército y se unió a una iglesia. Hernández desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que enfrentamos en esa montaña. Solo sé que hay lugares en este mundo donde no pertenecemos, y ese cerro es uno de ellos.